todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Juan Gabriel no suena igual. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar escuchando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada jueves me da muchísimo gusto que seleccionen esta estación y que me seleccionen a mí para poder pasar una hora que yo trato de que sea la más agradable posible. Eso dependerá de cada uno y cada una de las que nos escuchan, pero al menos de eso se trata, ¿no? Y lo que sí trato de hacer es que sea al menos un programa de lo más honesto y con los criterios más neutros posibles, o al menos siempre tener de ambas partes opiniones, para que usted genere su propia opinión, su propia perspectiva, su propia convicción. Aquí no hay dinero de ningún lado que nos esté diciendo hacia dónde dirigir nuestros comentarios, hacia dónde dirigir la narrativa o qué queremos que usted piense, ¿no? Y qué tenemos que hacer nosotros para que eso suceda. Así no es aquí. Entonces, aprovechando esa libertad, la cual agradezco muchísimo de esta casa editorial, de esta casa multimedia de noticias, que me dan esa libertad, y pues espero que yo hacerlo de la forma correcta, ¿no? Al menos esa responsabilidad en mí la tengo, la convicción, que ahorita es difícil de encontrar en cualquier medio de comunicación. Así que muchas gracias a todas y todos ustedes, gracias al equipo de producción y gracias a todo el equipo administrativo de esta empresa. Oigan, hoy iniciamos unos minutitos antes, pero cada semana inicio leyendo una columna que escribo en el Heraldo de Chihuahua hace ya más de 8 o 9 años. Se publica los lunes en el Heraldo impreso. Y y además, yo escribí esta columna el sábado. Creo que sí, el sábado en la tarde o el domingo en la mañana. Todavía no salían las declaraciones de el atleta olímpico chihuahuense de lanzamiento de bala, que hizo un revuelo aquí en el estado de que si le dan o no apoyo, que si fue la pasada administración o fue esta. Se hizo un relajo ahí, que luego se empieza a notar como una sola tendencia de esta noticia. Sin embargo, pues yo ya la había escrito y ahí les va, se las leo y creo que cayó como anillo al dedo, diría el presidente Andrés Manuel. Y le titulé Medallas Milagrosas. Los mexicanos nunca perdemos la fe y cada vez que llega un mundial de fútbol o unas olimpiadas tenemos la esperanza de que nos irá muy bien. Luego nos decepcionamos y entendemos la realidad a la que nos enfrentamos cada 4 años. Los factores siempre serán múltiples y variables, pero existe un motivo principal por el que no tenemos más personas compitiendo a nivel olímpico, y es la desigualdad. En México no tenemos todas las mismas circunstancias. Esto significa que no todos los niños y no todas las niñas ni los jóvenes tienen acceso a una televisión para ver personajes que los inspiren, a una alberca con un trampolín, a un arco, a una jabalina, a unos guantes de box o a una pista de atletismo. Mucho más complicado es que tengan acceso a un entrenador, a un uniforme apto para ese deporte y ni qué decir de tener una alimentación de primer nivel. Existen personas que creen que los talentos los da Dios, pero sí. Pero si esa hipótesis fuera real, entonces, ¿por qué Dios no repartió talentos de natación en la etnia rarámuri? ¿Se le olvidaría mandar unos talentos de tenistas a México? La verdad es que no es así. No es culpa de Dios, es culpa de muchos años de mala administración que ha engrandecido la desigualdad en el acceso a las oportunidades. Los talentos se desarrollan cuando una persona tiene acceso a las circunstancias y medios necesarios para potenciarlos. Por eso tenemos unas cuantas medallas milagrosas que nos orgullecen mucho a todas y a todos, pero cuyo mérito es únicamente de esos deportistas guerreros que contra viento y marea sortearon las adversidades y lograron llegar a ese podio. México tiene 126 millones de personas y logró llevar únicamente a 107 atletas a las Olimpiadas. En contraste, países como Australia, con 26 millones de habitantes, o de Alemania, con 83 millones, llevaron 460 y 427 atletas olímpicos respectivamente. Debemos empezar por lograr que todas nuestras niñas y niños tengan acceso a una alimentación adecuada, a una educación, a una vida sin violencia, etc., para que tengan la oportunidad de practicar algún deporte. Dotar esas escuelas del equipo deportivo básico para que los niños se prueben las diferentes especialidades deportivas y con esto detectar habilidades que se puedan desarrollar como talentos. Y es ahí
donde una beca deportiva de los gobiernos puede ser una gran herramienta para acompañar a esas personas en un proceso de convertirse en un atleta que represente nuestras esperanzas en una justa olímpica. La falta de apoyo de la CONADE, de la cual se han quejado muchos atletas mexicanos, es solo la punta del iceberg. No es Ana Gabriela Guevara el único problema. Somos todas y todos los que vemos pasar actos de corrupción y no hacemos nada. Los culpables son las personas que ven las injusticias y se voltean para otro lado. La culpa es de los empresarios que evaden impuestos con el que se iba a comprar esas pelotas de fútbol o las redes de voleibol en una secundaria en la Sierra Tarahumara. Dejemos de repartir culpas y asumamos la parte en la que podemos apoyar para que la grandeza de México sea representada con medallas ante el mundo. Esta fue la columna que escribí el lunes y justo coincidió de que el domingo fue cuando salió la declaración de este deportista que pues cimbró aquí los medios de comunicación locales, ¿no? Porque cómo es posible que no esté representando a Chihuahua, y ahí se empezaron a aventar la pelotita que si fue la administración pasada, que si fue esta. El caso es que el hombre no recibe ningún tipo de apoyo del gobierno de Chihuahua y se fue a representar al gobierno de Nuevo León. Vaya golpanazo, pues no político, sino de ego también para los chihuahuenses, ¿no? Llevábamos 3 atletas a las Olimpiadas y resulta que uno no nos representa por este tema. Le doy la bienvenida aquí al estudio a Susana Ochoa Chavira, a quien conozco desde muy pequeña edad, que ya ha venido aquí varias veces, que siempre se ha sentado a la izquierda porque representa a esta izquierda, y hoy en el programa me va a tocar a mí ser el abogado del diablo. Y siempre eres el abogado del diablo. Pues siempre, pues sí, siempre cuando hay 2 grupos trato de ser neutral para pues no mandar más tiempo para uno para otro, pero pues como ahorita estás sola, tengo que jugar al abogado del diablo. Así que bienvenida, Susana. Muchas gracias. Ponte el micrófono más cerquita para que te escuches. Muchas gracias por la invitación. No me invitaste a hablar la semana pasada y era muy fresco lo de Venezuela. Me mandaste a la banca. Susana quiere no es porque quiera hablar de Venezuela. Aparte, de hecho, me parece muy interesante que empecemos con el tema deportivo, pues porque estamos en los Juegos Olímpicos y el papel del Estado en todo esto. ¿Cuál? A ver, de entrada, qué vergüenza, ¿no? O sea, que tenga que enterarte a través, porque aparte fue creo que un TikTok, ¿no? Creo que un chihuahuense que sí, es un como chihuahuense influencer, que se fue un para... influencer. Ni siquiera fue una entrevista formal. Pues. Exacto, para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el chico, a ver lo que dice, fue esta administración, represento a Nuevo León porque me deben 2 años de beca y es donde yo conseguí apoyo para poder llegar a estos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, de entrada, pues qué vergonzoso en ese sentido, pero también creo que nos tendría que hacer reflexionar sobre, pues de entrada, quiénes son, por ejemplo, quiénes encabezan los principales medalleros siempre en los países y por qué encabezan eso, ¿no? Y está muy interesante porque en estos Juegos Olímpicos y ya desde hace muchos años, China y Estados Unidos son quienes encabezan, son la pelea. ¿no? Y además son modelos pues muy contrastantes porque el modelo chino pues tiene que ver todo con el Estado y cómo el Estado pues apoya a que estos jugadores y estos pues atletas de alto rendimiento puedan llegar a donde están. Y yo sí, pues como persona de izquierda, pues evidentemente creo que el Estado tiene que facilitar que más personas puedan pues dedicarse a lo que les gusta, formarse, y eso tiene que ver con las facilidades que da el Estado para eso, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar aquí en Chihuahua, ¿cuántos centros deportivos gratuitos hay? ¿En qué colonias podemos tener acceso a ellos? Y no solo porque queramos ser los primeros en el mundo en las medallas, sino porque el deporte sí forma parte de una cosa muy importante para la niñez, para la juventud, claro, y en general para las personas, ¿no? Eso puede ser la diferencia entre en qué pasa la tarde un joven en nuestro país. Entonces, sí creo que tendríamos que estar aspirando a que el Estado se encargue de que tengamos buenas instalaciones gratuitas, porque además eso nos beneficia a todas y a todos. Ellos porque pues dedican su tiempo a una disciplina que pues generalmente los puede sacar de otros contextos de violencia, y 2, pues porque somos más saludables y eventualmente podríamos tener a más personas compitiendo. No, y justo fue lo que quise poner aquí en la columna, ¿no? Porque nos fijamos de que si la beca de Ana Gabriela Guevara o no. O sea, como la discusión está en si la beca o no beca, ¿no? O sea, así se ha movido tanto lo nacional como en lo estatal ahora con este tema de Uciel, no me acuerdo si es con R con Z. Pero, va más allá que de eso. O sea, a ver, no tenemos atletas para mandar, pues porque no existen las condiciones para que un niño pueda desarrollar esos talentos, ¿no? Y no son talentos que te da Dios, que es lo que quise poner muy claro. Dios no reparte talentos, o sea, son las circunstancias de la gente a tu alrededor
la que pues, si tenías una alberca, si tenías una plataforma de 10 metros, pues va a ser mucho más mucho más fácil que llegue una persona a los Olímpicos cuando hay la oportunidad de ir a ese tipo de espacios o de instalaciones, que si no las tienes, ¿no? O sea, ¿por qué no hay rarámuris jugando tenis? Pues porque no hay canchas de tenis en la Sierra Tarahumara, punto. O sea, no hay más ciencia que eso. Sí, no es pues. porque no estemos... Claro, no hay condiciones genéticas que tienen que ver, no sé, por ejemplo, en las disciplinas de atletismo, muchas personas negras son quienes encabezan y tal, pero eso no quiere decir que una persona que viene de otro contexto no pueda. Y yo creo que hay que hablar de... Para mí es como generar dos contrastes sobre dos modelos de ciudad. Uno es Iztapalapa, y uno es la ciudad de Chihuahua, donde desconozco qué tanta infraestructura deportiva hay. Tengo entendido que no tanto. Digo, está la nueva presa, que está muy interesante. Creo que ha sido un proyecto muy bueno, ¿no? Y acaban de inaugurar como una nueva deportiva al norte de la ciudad. Exacto. Y esas son las cosas que tendríamos que estar empujando que suceda, porque en Chihuahua, por ejemplo, 1 de cada 4 pesos se va a la policía. Yo creo que eso hay que hablarlo muy bien, o sea, queremos que ese presupuesto se vaya a la policía y no a, pues, no sé, infraestructura deportiva que también nos ayudaría a reducir la criminalidad. Mucho de eso de uno de cada 4 pesos es de nómina, del nómina de la policía municipal. Pero igual es policía, ¿no? O sea, igual a eso le estamos dedicando el presupuesto de nuestra ciudad y tendremos que estarnos preguntando sobre eso. Y el otro modelo es Iztapalapa, que pues había sido una delegación completamente abandonada, la más poblada de la Ciudad de México, y en la última administración con Clara Brugada, que es hoy la jefa de gobierno, inauguró en menos de 6 años 3 utopías, que son estos centros. Yo invito a la gente que nos escucha que los vea en internet. Son centros de recreación, de cultura y deporte que son completamente gratuitos y que son instalaciones de primer nivel. O sea, yo conocí una y tienen albercas, tienen ciclopuertos, tienen para que las personas hagan incluso cosas, ¿cómo se llama esta? Manualidades. Temas de cultura, orquestas infantiles, y a esas utopías que son completamente gratuitas, pues lo que ha cambiado es pues la gente, incluso su percepción sobre ellos mismos, ¿no? De vivir en una ciudad que había sido completamente olvidada a decir, yo tengo derecho a poder tener acceso a instalaciones de primer nivel. Y eso, junto con otras estrategias, ha disminuido la violencia, y creo que son la clase de cosas que tendríamos que estar pensando para transformar Chihuahua. Y hablando de los Juegos Olímpicos, que eso sería como un extra, pero en general es como en qué ciudad queremos estar y a qué le queremos dedicar nuestro tiempo. Y eso que Chihuahua es una ciudad que es muy diferente a muchas, porque, por ejemplo, el tema de instalaciones deportivas, tenemos muy buenas instalaciones deportivas. ¿Has ido al Tricentenario? No. ¿No? ¿Has ido a la alberca de la deportiva? La conozco. Es increíble. Es que no vivo aquí, pero es increíble, está nuevecita, o sea, está muy cañón. Y hay cuotas, por ejemplo, es completamente gratuito. Hay cuotas si quieres clase, pero puedes ir a nadar completamente gratuito. Y cuando son cuotas, creo que son cuotas de que 30 pesos por una semana, una cosa así, que también es como te hace responsable, pues, de tu inscripción y ese tipo de cosas, ¿no? Pero Chihuahua se cuece aparte en muchos sentidos, y de todos modos no tenemos atletas chihuahuenses, ¿eh? O sea, no hay ni un olímpico de la ciudad de Chihuahua ahorita participando allá. A pesar de que hay instalaciones, pues también hace falta muchas otras cosas. Sí, no solo el de infraestructura, es montar entrenadores, entrenadoras. Claro. No, la alimentación, o sea, una buena alimentación es carísima. Es carísima. ¿Quién se puede costear eso si no es porque te ayuda ahora sí el Estado? O sea, que en este caso son las becas deportivas. Porque además un atleta de alto rendimiento, pues es un trabajo de tiempo completo. O sea, no es simplemente la beca para que te compres tu proteína, es para que puedas vivir. Y no estés precarizado pensando en la renta cuando podrás estar pensando en cómo vas a llegar mejor a los Juegos Olímpicos. Exactamente, porque además estamos ahorita en la discusión de la beca. Creo que la beca que le daban a este deportista de 6,000 pesos, pues. O sea, 6,000 pesos al mes no te hace la diferencia con entre eso no que puedes, puedas hacer un atleta olímpico. O eso te cuesta un uniforme, pues. O sea, de ese tipo de uniformes que ellos necesitan. Y la verdad es que la discusión tiene que ir mucho más allá del que está pasando atrás. Ahora, dices tú, oye, bueno, el modelo de los empresarios, pues yo no sé cuántos patrocinios tengan ellos atrás de ellos, pero te apuesto que no muchos. O sea, porque es muy difícil becar a atletas, no difícil, sino que estos atletas se sientan que merecen ese tipo de patrocinios y muchas veces ni siquiera los buscan. Te digo porque conozco a varios deportistas de gimnasia y otros de tenis y de otro tipo de deportes que ni siquiera saben que se pueden acercar a buscar becas, ¿no? De tanto del gobierno como de los propios empresarios, y decir, oye, pues yo represento, porque ahora dijo represento a Nuevo León, pero puede haber dicho represento a una empresa, porque fue la empresa que me ayudó a poder llegar aquí, ¿no? Que eso también debería de ser, y no, tampoco sucede, pues. O sea, ni el Estado ni la iniciativa privada. Que para y mí se la rifan solos. Sí, y creo que
pues el Estado tendrá, y todos, ¿no? Estarnos replanteando nuestros presupuestos a qué prioridades se van, y yo creo que invertir al deporte, a la juventud, siempre va a ser una mejor inversión, sobre todo para un país que pues tiene muchos años con mucha violencia. Sí. A ver, yo nunca había sido deportista y este último año y medio pues he sido deportista, literalmente de ir todos los días a correr o hacer ejercicio o ir al gimnasio, y he estado yendo a la presa en estos últimos días. Está increíble, o sea, dices tú, oye, qué chido que haya esto, ¿no? Y qué chido que sea accesible para todas las personas, aunque llegar ahí es un caos, porque o sea, el transporte público no llega ahí, y segundo, porque no hay estacionamientos tampoco para los que van en coche. O sea, sí es caótico, pero creo que está muy bonita la presa, y además naturalmente ahorita con las lluvias se puso más bonita, pero está muy bien mantenida, y ojalá todas las personas tuvieran acceso a este tipo de cosas, y además que tienen acceso, que la conozcan, porque pues, muchas veces tienes eso y no lo pero conoces. lo que dices de la accesibilidad es muy importante. O sea, no solo es tener espacios públicos dignos, sino que sean accesibles, que estén distribuidos en toda la ciudad y no solo para, zonas donde hay mayor poder adquisitivo. Y creo que el tema del transporte público, incluso, pues también, pues tú cuando eres un deportista, pues no tienes auto, el transporte público no funciona. Eso también es un desincentivo para entrenar. Claro, ¿no? Claro. O sea, es que todo, para mí, todo está conectado. O sea, no es una cosa aislada de si tienes acceso a espacios públicos. Es qué modelo de ciudad, de país se construye a partir de qué visión. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que tendríamos que ¿Se puede cambiar un modelo de ciudad rápidamente? Yo creo que sí. ¿Sí crees? Andrés Manuel cambió el país en 6 años. Yo creo que podríamos cambiar cómo luce una ciudad. Iztapalapa es un ejemplo de eso. Pero una ciudad, un modelo de ciudad, o sea, puedes cambiar la forma de gobernar, puedes cambiar 2, 3 cositas. Claro, lo el superficial. modelo de ciudad, o sea, el modelo de ciudad de, a ver, Chihuahua, que está diseñada para el vehículo y no para las personas, ¿cómo cambias eso? O sea, ¿cómo cambias esa...? Yo creo, para mí, como yo lo veo y para quienes militamos desde la izquierda, es solo con el poder popular, porque cambiar el modelo de ciudad implica meterte con intereses económicos que no van a estar dispuestos a ceder. Sí, en a ver, términos entiendo, de priorizar las colonias, si yo... el transporte público, la vivienda, hacerla accesible, que dejen de construir tanta vivienda tan dispergada en la ciudad, Okay. que tengamos más... Pero te voy a decir algo de eso, respecto a eso. En algún momento se discutió un tema que se llama Chihuahua, ay, ¿cómo se llamaba eso? Chihuahua cercano, creo. Que era incentivar a que en el centro de la ciudad se desarrollaran multifamiliares, que son los condominios de 5 pisos, 4 pisos, pero que hay muchos departamentos en un predio relativamente pequeño. Y hay también una cultura de decir, a ver, si esa casa me va a costar, suponiendo, $1,000,000, y hay una casa que tiene un jardín donde puedo poner un asador por $1,000,000 más lejano, también hay un tema cultural de decir, oye, pues es que yo quiero mi asador y quiero el estilo de vida que conocemos actualmente como Chihuahua. Pero es que transformar la ciudad tiene que ver también con transformar la forma en cómo concebimos la ciudad. Exacto. O sea, es un proyecto, transformar la ciudad no solo es la infraestructura, güey, es un proyecto político y social que a mí me emociona mucho que en Chihuahua empecemos a pensar, neta, queremos una ciudad con más autos, queremos una ciudad con tan pocos autos, queremos una ciudad donde no sabemos qué va a pasar con el agua, y eso pasa por, pues, una apuesta y un proyecto político que creo que hoy no existe en la ciudad. Creo que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero no ha habido un proyecto político que venga y diga, hay que sembrar Chihuahua, podemos vivir mejor en Chihuahua, pasar menos en nuestros autos, tener más espacios verdes, tener acceso al agua. El tema del agua se va a empezar a recrudecer más pronto, pero no solo, pero no va a ser un pacto con los de siempre, ¿sabes? Ya, a ver, vamos a un corte comercial rápidamente. Si usted quiere entrar a esta discusión, márquenos o mándenos su WhatsApp al 614-432-3003. Vamos y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Antena Radio y TV, la información más importante, con la prontitud y experiencia de nuestros conductores, los noticieros más escuchados y vistos en el estado, con los líderes de opinión que ya conoces. Somos Antena Radio, en el 102.5 de FM, y Antena TV, en el canal 173 de Total Play.
Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta aquí en Ideas Claras y justo le decía, bueno, no, Venezuela. 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 Desde Chihuahua, Sí, nos desde vamos Chihuahua hasta nos vamos, Venezuela. nos teletransportamos a Venezuela, que es un tema del que Susana quería No, hablar. se me hizo, y tengo me pruebas. agüité que no me invitaras, no porque el yo único quise. mensaje que tenía en la mañana es vamos a hablar de Venezuela. Y llegamos, lo primero que me dice, oye, ¿qué pedo Venezuela? Y No. ahorita se sienta y saca Venezuela. No, a ver, siento que ya era un chiste que traía guardando, pero no, a ver, yo creo que el tema de Venezuela pues es muy interesante por muchas razones, pero no es que yo tenga una posición inamovible sobre Venezuela. Ya. Bueno, algunas sí, yo creo que, o sea, el tema de Venezuela es muy interesante porque no me parece que los análisis que hoy tengamos de los grandes medios son suficientes para explicar qué está pasando en Venezuela. ¿Y tú qué verías que está pasando en Venezuela? A ver, yo creo que para hacer cualquier análisis político hay que entender el contexto histórico en el cual se desarrolla. O sea, Ya. la elección de Venezuela no solo es la elección de Venezuela. La elección de Venezuela se da en el marco de un contexto geopolítico que está cambiando de manera muy acelerada, ¿no? O sea, donde las grandes potencias... En todo el mundo. Exacto, ¿no? Pero eso a veces lo quitan del análisis, ¿no? Entonces solo estamos hablando de Venezuela. Y no, y es no. Venezuela, uno de los países que tiene más reservas petroleras, tuvo elecciones en el marco de un contexto geopolítico que está cambiando frente a sus principales adversarios que están perdiendo poder, en un contexto donde ha habido muchos golpes de estado históricos en Venezuela y también eso a los grandes medios se les olvida hablar de eso. A Hugo Chávez lo quitaron, él llegó de manera electa, lo quitaron y a las 2 horas lo regresaron. Ujú. Una de las golpistas en ese momento fue María Corina Machado, Machado. que es hoy la que es vocera del presidente, que yo creo que es más bien la candidata a la presidencia de facto, ¿no? Yo nunca he escuchado hablar del mundo, ni siquiera sé cuál es el tono de su voz, es Sí, impresionante. Cierto, eso sí es cierto, ahorita me quedé callado cuando me preguntaste eso. Exacto, en un contexto donde las principales potencias tienen cada vez menos legitimidad por cómo han operado de manera imperialista en los últimos años, y también en el contexto donde sí es una realidad que hay mucho descontento en Venezuela, ahí sí hay mucha polarización, porque hay un proyecto, hay un grupo de la población muy amplio que sigue apoyando al chavismo, que hoy es a través de Maduro. Ujú. Yo de entrada pienso que son dos cosas muy distintas. Una cosa es Hugo Chávez, una persona que creo que ha tenido uno de los procesos históricos revolucionarios más importantes del siglo pasado, frente a Maduro, que sí creo que es un cacique. Yo no simpatizo tanto con sus formas. pero ¿Tanto o nada? A ver, yo creo que él representa el legado del chavismo en muchos sentidos. Creo que sí es una persona autoritaria, pero también creo que lo que había enfrente en la elección, yo no sé si iba a ser eso también un problema para la democracia, ¿no? O sea, tenemos una María Corina Machado, que es importante hablar de sus Sí, o sea, posiciones está muy políticas. polarizado. Te estabas yendo de una extrema izquierda a una extrema derecha y eso nunca es positivo. Brasil ya nos dio la muestra de que... Yo no sé cambios si es están un tema de positivos. extrema izquierda. De hecho, creo que Maduro ha hecho muchas concesiones con el sistema capitalista. Yo creo que sí lo ha hecho, ¿no? O sea, de hecho es una crítica que hace la propia izquierda latinoamericana, ¿no? ¿Tipo? Pues han tenido mucha inversión económica con empresas, pero sí se ha convertido un tema también de corrupción, porque por las sanciones económicas, y eso también es muy Ujú. importante, había Sí. sanciones económicas en los El tema de últimos las sanciones 10 sí es años. algo que se tiene que hablar públicamente de eso, ¿no? O sea, Claro, porque... ¿qué tiene que hacer otro país sancionando y haciendo que otros países no comercien porque se enojó con él? Claro, porque Pues, ideológicamente literal es. no comulgan, ¿no? Y es el mismo caso de Cuba. O tener declaraciones como la de Trump, no sé si viste en uno de los eventos que tuvo, No. diciendo que, pues, cómo era posible que no había podido Estados Unidos intervenir en Venezuela, que él ahorita ya estarían como país consumiendo todo su petróleo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de... Y por menos que eso en México estaríamos disgustados, ¿estás de acuerdo? Digo, Claro. un poco se pasó con la reforma energética, pero que otro país venga y diga que van a extraer nuestros recursos naturales, que van a extraer y que van a beneficiarse políticamente de nuestro país, creo que eso a cualquier país con sentido común sería como basta, ¿no? Y creo que eso es muy importante, respetar la soberanía. Entonces, todo este contexto, pues se da la elección de Venezuela, ¿no? Claro. Y que no está separada, pues, de todo lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Además, es que Venezuela ha sido un caso porque sí creo que también le han salido muchas cosas mal a Maduro. O sea, lo que era Chávez, el liderazgo de Chávez no es el liderazgo de Maduro.
Creo que le han salido muchas cosas mal sus planes y además el tema de las sanciones económicas Sí. pues, Que creo los que han llevado a repuntado una... económicamente en los últimos 2 años. Yo la verdad no sabía eso. Pero claro, eso no te da para revertir pues un proceso ya de mucho Claro. desgaste de No, y proyecto además político. o sea, es el mayor exilio del mundo. 8 me- y Literalmente eso es me el parece- mayor exilio del mundo. Y ahí sí yo critico eso. ¿Cómo es posible que esas personas no hayan podido votar? ¿No? O sea, yo creo que es importante que esas personas hubieran podido votar. O sea, en España es Venezuela 2, pero al grado que las elecciones en la Comunidad de Madrid en el 2028 van a ser decididas por latinos y mayormente sí, eso es latinos súper venezolanos. interesante, sí. Chile, España y Colombia son de las principales Como ahorita diásporas. los mexicanos en Estados Unidos. Sí. O sea, la comunidad mexicana sí decide Y presidencia eso de está Estados Unidos. súper interesante, por eso tienes páginas de Trump, Latinos for Trump. Exacto. Pues porque exacto. claro, siguen siendo... Spots de Donald Trump en español. Sí, Literal. eso está, y creo que eso está muy interesante. Creo que tú y yo nos vamos a morir con un contexto geopolítico muy distinto Al que nacimos. porque además nosotros nacimos en los 90s, o sea, la Exacto. caída del muro de Berlín, No, donde bueno, o sea, estaba tampoco Francis nosotros ya estábamos nacidos cuando eso pasó. en los 90, en el 90 Sí, fue la en caída el del muro de Berlín. 89, 88. Finales de, no, Ajá. fue en los 90s. Bueno, fue en No. un contexto donde ya decían adiós al socialismo, el capitalismo es la única vía. Francis Fukuyama, un historiador chafísima, diciendo que el fin de la historia. Y nos vamos a morir con un contexto político donde Totalmente Estados Unidos, diferente. exacto, el poder de China, la caída del imperio gringo. No sé, muy interesante. Pero Que sí, China también ha venido para abajo en los últimos años cañón. O sea, sí, el crecimiento económico que tuvo China hace 10 años, que crecía al 8 pues es que yo creo que eso es imposible sostener los crecimientos económicos que tenía de un país que venía de absoluta pobreza a lo a que pobreza. representa. O sea, porque literal... Yo no sé. Es que en China, el problema de China también fue muy heavy. Ellos estaban catalogados como un país de mano de obra barata, como México en su momento nos empezaron a catalogar. El punto fue que los chinos luego vivían en un estado donde no podían darse cuenta de qué sucedía en el mundo. O sea, un chino tenía acceso a Facebook. Es más, si tú vas a China ahorita no vas a tener acceso a Facebook. No vas a tener acceso a WhatsApp. No vas a tener acceso a ninguna Yo he plataforma. conversado con gente de China por WhatsApp en las últimas semanas. Sí, pero es gente que tiene VPN para empezar y segundo que tiene tal vez permiso de gobierno para poder negociar, pero ellos usan otro tipo de, Sí, de WeChat chat, se llama y- WeChat, ujú. exacto. Y ¿por qué? Porque están controlados. Hace 10 años ese control se empezó a descontrolar con la llegada de los VPNs y de mucho tipo de cosas. Los chinos empezaron a dar cuenta que las condiciones en las que vivían pues no eran las que merecían por todo lo que estaban haciendo. Y los chinos empezaron a querer tener el iPhone que producían, pero que no lo podían usar. Comenzaron a querer tener este tipo de cosas y fue donde, digamos, la cultura china empezó a cambiar y decir, oye, pues yo quiero el nivel de vida de lo que trabajo. Y eso hizo que la mano de obra tan barata china, pues dejara de ser tan barata. Que aún así, cualquier cosa que traigas de China te sale mucho más barato. No, y a ver, yo creo que el modelo chino es muy interesante. Yo de entrada creo que es muy importante que tengamos otro modelo haciéndole frente al modelo tradicional que es el gringo, ¿no? O sea, el Partido Comunista Chino es de los actores políticos más interesantes del mundo, tienen 30 millones de afiliados y a ver, yo no quiero Pero defender... partido único. Claro, yo no... Pero también es interesante, o sea, a ver, durante la pandemia... Interesante, pero nunca lo apoyaría. Porque yo he vivido en China. Literalmente vivía ya 8 meses de mi vida en China. O sea, ahí la gente no tiene libertad, pero de nada. ¿Y tú crees que hoy en este modelo tenemos libertad? No, es que no sabes la libertad de allá, lo que significa libertad. O sea, A ver, ya no pueden mira, yo no hacer soy absolutamente experta. nada que el Estado no esté de acuerdo, pero literalmente con sellos. O sea, que te sellen acciones que vas a hacer. Y además de que están hipervigilados. O sea, ahí el tema de Big Brother, del gran Yo hermano. entiendo que hay de- una... Yo entiendo que hay un control político obviamente muy fuerte de parte del gobierno, de Xi Por eso Jinping no hay y otro tal. partido. Claro, y lo entiendo eso perfecto. Pero yo sí creo que es un modelo que da para conversar sobre incluso los propios alcances de la democracia liberal, porque a mí me da mucha risa que en este sistema capitalista hablen de tener libertad, cuando carajo, trabajamos un montón, pasamos un montón de tiempo trasladándonos a nuestro trabajo. No tenemos tiempo de nada porque salimos cansados, no tenemos tiempo para estar con la familia. O sea, en un modelo donde se trabaje menos, se produzca lo necesario y se distribuya de manera equitativa, tendríamos más tiempo para hacer hobbies, aprender gimnasia. Yo mañana, si tengo 3 horas al día, podría hacerlo. Es decir, también pensarnos Lo en... dudo muchísimo, También pero bueno, te doy gimnasia beneficio no, de la porque duda. soy medio torpe.
pero sí me pondría a hacer otras cosas si tuviera tiempo de hacerlo. Y entonces, Claro. y no es por defender el modelo chino, yo creo que la libertad política es muy importante, pero sí cuestionarnos a qué nos referimos de libertad cuando hablamos de libertad bajo un modelo que nos tiene cansados, deprimidos. No, y a los chinos también. O sea, los chinos están igual de cansados, igual de deprimidos, igual de Exacto, fregados. porque el problema del modelo chino, que yo por eso no defiendo tanto, pues es un modelo de mucha producción igual, ¿no? Exacto. Y yo creo que No, y la yo- a ver, producción yo, nos por va a llevar a ejemplo, la crisis, una crisis Yo sí más profunda. Yo creo en el modelo capitalista, creo en el modelo de libre mercado, pero sí creo que hay unas fallas impresionantes. Por ejemplo, el tema del Pues porque capitalismo... son las fallas inherentes del sistema capitalista. No, es que es la avaricia de muchas cosas. O sea, Pero la avaricia tiene que ver con el sistema Déjame, digo, capitalista, el sistema- porque el capital busca más capital, seas la mejor persona o seas un... sí, tirano. a ver, estoy de acuerdo, pero sí hay temas que pueden cambiar. Por ejemplo, se me olvidó la palabra exacta, pero como la La dictadura del sobreproducción. proletariado. No, el decir, oye, necesitas tener 3 pantalones cuando puedes tener uno. O sea, necesitas 20 pares de zapatos cuando necesitas Pues tener es un uno. poco lo que según yo aspira el modelo chino, por ejemplo, con el tema de los bebés, que lo cual me parece una locura, ¿no? Meterte con la salud reproductiva de las mujeres. Pero el país, China en un momento dijo, no podemos tener tanta gente. Eso ¿no? es falso. Eso es, ¿No? O sea, no es falso, Pero pero hace muchos años la sí gente pasó. cree que tiene prohibido el tener Pero más sí hijos. fue un control en su momento. Sí, lo que sucede tal cual es que una familia, si tiene un niño, tiene acceso a muchos programas sociales del Ujú. gobierno. Si tienes 2, los pierdes. Son incentivos. ¿no? Ajá, pero no, la gente creía que tenías prohibido tener 2 hijos. Y no es una prohibición como tal. Obviamente hay un desincentivo de crecimiento de la población, por medio de acceso a programas sociales o no. Incluso si tienes 3 hijos, pierdes y apagas un nivel impositivo más alto, cosas de ese tipo, es como lograron ese control. Caso contrario, por ejemplo, en Europa existe un modelo le llaman de familia numerosa. Para que tengan hijos. Que en cuanto tienes 3 hijos, entras al programa de familia numerosa y en automático tienes una tarjeta como la del INAPAM o la de los adultos mayores, que tienes descuento en todos lados. Pues por yo creo ser que tiene que miembro de ver con la familia densidad numerosa. poblacional, ¿no? O sea, Claro, yo creo que muchos países van a obviamente. enfrentar un reto y desafío, incluido el nuestro, en términos de cómo está cambiando la pirámide poblacional. ¿Tú estás a favor de eso? ¿De que seamos menos humanos? Yo creo que ese es un argumento casi ecofascista, porque el problema que hoy vivimos de crisis climática, un montón de cosas, no tiene tanto que ver con la cantidad de humanos, tiene que ver más bien con el nivel de consumo De los de humanos. ciertas clases sociales, pero también de los más ricos. O sea, eso está súper comprobado. O Te sea, quería las preguntar, personas ¿viste más que chocó ricas... ayer el yate de Steve Jobs con el de... Sí, y no quiero decir algo que sea políticamente incorrecto, pero que ojalá se expropien esos yates en algún Oye, momento. chocaron el yate de... Ay, viejo ridículo, de verdad. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Me Azteca, parece con el deslena- yate de la esposa de Steve Jobs. Yo creo que Ricardo Salinas representa lo más podrido de la civilización. Vamos, Pero- vamos a un corte comercial. Nos está mandando aquí de TV Azteca que ya te mandemos un corte en este momento. No se crean. Estamos un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Antena Radio y TV, la información más importante, con la prontitud y experiencia de nuestros conductores, los noticieros más escuchados y vistos en el estado, con los líderes de opinión que ya conoces. Somos Antena Radio, en el 102.5 de FM y Antena TV, en el canal 173 de Total Play. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo.
Estamos de regreso ya en Ideas Claras. Estoy platicando con Susana Ochoa, quien ha tenido una evolución interesante hacia la izquierda, pero además es desde una izquierda... Me gusta mucho cómo habla porque además te hace entender cosas que te sacan de... O sea, que te hacen repensar al menos. Que eso es lo que sí hace falta y estoy de acuerdo contigo. O sea, estamos muy cerrados a pensar en un modelo como el actual que tenemos. Y de algo sí estoy seguro, es que el modelo actual no está funcionando. Nos va a llevar a la crisis. A ver, sí, pero yo no estoy a favor de ir hacia aquel modelo, sino que tengamos que inventar hacia el modelo socialista, comunista. Porque no te he convencido, pero yo tengo un desafío. Ni tal vez me vas a convencer. No, pero... sí te voy a convencer, porque cuando tú te pones a leer cómo funcionarían esos modelos, entiendes también por qué pensamos como pensamos. Hay un concepto que se llama realismo capitalista, que básicamente lo que dice es que nosotras hoy sostenemos el modelo capitalista porque las ideas dominantes son de la clase dominante y porque hoy todavía nos hace sentido usar el automóvil, que tengamos billonarios y no nos haga ruido. A mí eso me parece una locura. ¿A ti no te parece una locura claro, que tengamos totalmente. billonarios y hay gente que no tenga que comer? No, a ver, Perdón, pero ayer vi el dato de una persona tiene la riqueza de... Hijo, vi ese dato y vi los nombres, pero ya se me olvidó, por eso no quiero hablarlo tal cual. Pero Gente sí muy saca de rica, quicio. a Sí, la que claro. defendemos, cuando jamás vamos a ser ricos. Esto tiene que ver con el sentido común, y ese sentido común hay que disputarlo y conversarlo. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Ahí no qué estoy de no? acuerdo contigo, porque tú dices, oye, no, nadie, o sea, nunca vamos a ser ricos. Claro que sí hay oportunidad para hacer ese tipo de cosas, pero yo también creo que no todos tienen las mismas condiciones y circunstancias para esto, que es lo que yo sí defiendo. Y yo te haré la pregunta, ¿queremos ser ricos porque creemos que eso nos va a comprar cosas que tienen que ver con cosas básicas como tener acceso a una vivienda, tener tiempo libre? Y tendríamos que preguntarnos por qué eso pasa, cuando podríamos construir un modelo en el que no tengas que ser rico para poder vivir una Exacto. vida Yo estoy a favor de bien, construir un una vida modelo, buena. pero no estoy a favor de los modelos actuales de cercanos al comunismo Es o que no hemos socialismo fuerte, porque, a ver, en donde Es me que ha no tocado... hemos estado cerca, del socialismo. No, pero lo y más esa cerca es que yo una he estado realidad. fue vivir en China. Y no China estoy no es ni un lo más modelo cerca de socialista. acuerdo, pero es lo más cercano que hay en el No, planeta. Yo no claro. estoy de acuerdo. Yo creo que hay otros Ya modelos. ni siquiera Cuba. O sea, Cuba Yo- ya es muy capitalista en muchos sentidos. A ver, O sea, ya están en todas Cuba las empresas tienen... americanas. A ver, yo creo que hay que entender, y eso es muy importante, por eso el contexto histórico es tan importante. ¿Por qué no tenemos ejemplos exitosos del socialismo? Porque cada vez que intentábamos construir un proceso socialista, había golpes de Estado. Es decir, nunca nos han dejado los imperios, y estoy hablando específicamente del imperio gringo. A mí, eso Ahí es no una estoy de realidad. acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo. No, y ponte a leer, de verdad, ponte a leer cuántos gobiernos electos de manera democrática de izquierda en América Latina fueron derrocados por golpes de Estado blandos o golpes de Estado duro. Y eso es un qué hubiera pasado, ¿no? O sea, qué hubiera pasado Claro. si nos hubieran ¿Qué dado opinas de la Corea del oportunidad. Norte? Corea del Norte es una dictadura. Yo no voy a defender Socialista. dictaduras. Pero es que no... O yo sea, no- ¿qué quieres? Un socialismo democrático, o sea, tu ideal. A ver, ¿qué significa el socialismo? En la Que el teoría... Estado es dueño de casi todo. A ver, el socialismo, para la gente comunista, el socialismo es un paso previo al comunismo, que es un lugar donde los trabajadores son dueños de los medios de producción, donde nadie se queda atrás y no hay Estado. Y eso es muy importante el comunismo. El socialismo es un paso previo, que tiene que ver con que el Estado, a través de la dictadura del proletariado, que sé que suena como un concepto súper violento, pero es básicamente que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción y se deje de explotar a los Pues trabajadores. siempre va a haber un dueño. ¿Qué ha pasado en los sindicatos? A ¿Qué ha ver, pasado pero en los sindicatos se O sea, los corrompieron sindicatos- también por el dinero. Exacto. Porque Exacto, hay un tema por nuestra humano, de- hay un factor humano de avaricia. Claro, los sindicatos, El si lo factor lees en humano, el Min. libro, es lo mejor que hay en el planeta. El factor pero humano es muy en la interesante. realidad no existe. Qué interesante que menciones el factor humano, ¿no? O sea, los capitalistas dicen que las personas somos avaras y codiciosas y tenaces por excelencia, ¿no? Incluso si así fuera, que eso no está completamente comprobado, tendríamos que generar un entorno para que las mejores virtudes del ser humano puedan florecer. La cooperación, la solidaridad, la generosidad. O sea, en momentos difíciles en nuestro país hemos sido un pueblo muy solidario. Somos Claro, un pueblo muy claro. solidario. Cuando Pero nos, eso cuando no Estados implica que quieras más.
¿Cómo? Claro, o sea, eso no implica que una persona quiera tener una mejor bicicleta, quiera tener Quiera tener más tiempo para pasar con su familia, También, quiera no estar enfermo, quiera no estar preocupado por cómo va a pagar a fin de mes. Exacto. Pero eso no solo tiene que ver con el dinero, o sea, tiene que ver con las... O sea, ¿por qué en Canadá, por ejemplo, o incluso los países nórdicos, creo que tienen ejemplos socialistas muy interesantes, ¿no? O Pero, sea... Te me fuiste para otro lado. Tú quisieras un socialismo democrático. Sí, yo creo... ¿Y qué pasa si esa democracia gana la otra idea? Porque este es un mundo de ideas. A ver, O sea, también... tú puedes vender muy bonito el socialismo y ahorita gente podrá decir, ay, sí, fíjate que no se escucha tan mal. Pero en la realidad de las cosas siempre está el factor corrupción. Para mí el factor corrupción desmadra tanto el capitalismo como el socialismo. Ambas Yo creo son... que la corrupción y el capitalismo son dos virus que y se... también la que corrupción y se- el socialismo. Porque No. siempre es que pasa lo que está pasando en Venezuela. O sea, o pasa lo que pasa en Corea del Norte, que la única forma en la que pueden mantener... Corea del Norte yo ni siquiera lo pondría dentro del esquema de izquierda porque ni siquiera fue un proceso revolucionario, ¿no? Eso es una dictadura. Sí, exacto. Pero si esa dictadura lo empiezas a llenar de información, tal vez cambie y haya un golpe de estado de la gente y la gente diga, oye, ¿sabes que ya no queremos este modelo, queremos el otro modelo porque vivimos O mejor? no, o tal vez digan, güey, nosotros no queremos vivir como los gringos. Y es que tal vez eso puede estar pasando en Venezuela, que diga la gente, oye, ¿sabes qué? Estamos hartos Eso de está este pasando modelo. en Venezuela. Exacto. La gente está muy descontenta con lo que está pasando. Yo por eso no llegué aquí a Exactamente. defender a Maduro. Yo creo que el legado de Hugo Chávez fue un proceso muy interesante, incluso lo que hizo Lula en su Y momento. si la gente dice, oye, ¿sabes qué? Este modelo no nos gustó, ¿no tienen derecho a cambiar de modelo? Claro, pero te voy a decir cuál es... Exactamente. Pero es que yo no estoy en contra Sí de la estás en contra. democracia. Yo Quiero no estoy... decir, quiero denunciar ante A el la público dictadura. a la dictadura de Susana Ochoa. No, los ojos que me hace cuando digo cosas porque ustedes no pueden ver esta guerra de miradas que nos estamos haciendo todo el tiempo. A ver, te voy a decir algo a mí. Yo sí creo... A ver, y es que es muy interesante. Go to basics. Estamos en un contexto mundial donde la democracia está en crisis, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, de vivimos acuerdo. una crisis de democracia, los partidos no nos representan, la gente no confía en el Estado. Creo que México es un caso que se está cosiendo muy aparte y eso es un fenómeno muy interesante que no logramos Sí, ver. porque aquí está aumentando la confianza en los gobiernos. La gente confía. en la policía. A mí veníamos de Calderón y de Peña Nieto y hoy tenemos un presidente con casi 80% de aprobación. No, y la Y gente, la gente sí se aumentó, siente respaldada. sí aumentó su confianza en los gobiernos, dicho por el INEGI, que creo que todos confiamos en el INEGI. Y cualquier demócrata debería ser como, qué interesante, ¿no? O sea, que la gente está volviendo a confiar en las No, a ver, instituciones. todos, o sea, creo que todos lo hemos dicho, al menos yo sí lo he dicho. Pues tú sí, porque que eres yo- una persona Porque inteligente. lo que me sorprende también que haya más confianza en las policías, y te estoy hablando de policías estatales y policías federal, o sea, bueno, Sí, la Guardia gente se Nacional, siente pues más a gusto con sus pero representantes. también con los estatales, o sea, Eso no sabría eso viene explicarte el en fenómeno. la Y lo hablamos, INPE. ¿no? Cuando estábamos Sí, hablando de lo de o seguridad. en la ENSU creo que viene esa de la confianza en la policía estatal y también aumentó, o sea, y es como dices, oye, y a nivel nacional, o sea, no estoy hablando únicamente del caso de Chihuahua, sino a nivel nacional aumenta las policías estatales y yo, cañón. Y eso es muy... pero, a ver, y también sería interesante porque en México están mejorando nuestra percepción de las instituciones, creo que tiene muchas explicaciones, pero a nivel mundial la democracia está en crisis como modelo. Ujú, O sea, el ujú. consenso social que De acuerdo, teníamos yo he hablado sobre de votar a eso. nuestros gobiernos, pero es que, ¿sabes cuál es el problema de la crisis de representación? Desde mi perspectiva, Sí, sí. que el capital corrompió la democracia. Porque en Estados Unidos es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, ya no hay financiamiento Sí, público a totalmente. los partidos, allá las elecciones las deciden las armas, las farmacéuticas, quienes tienen envenenada a la gente, quienes tienen haciendo y librando guerras en otros países, ¿no? Veía un TikTok de un chico como de risa, decía, me preguntan si quiero financiar que los niños tengan, si yo puedo financiar que los niños tengan alimento en sus escuelas. Y es como, claro, estamos financiando guerras en otros países, claro que quiero que mi dinero se vaya, ¿sabes? O sea, y esa crisis democrática existe, porque la democracia, desde mi perspectiva, esta democracia, no quiere decir que yo no estoy a favor de la democracia, la democracia liberal Ujú. defiende los intereses capitalistas. Y eso no lo digo yo, es una cosa de sentido común. ¿Quiénes deciden sobre cómo crecen las ciudades? ¿Por qué los empresarios financian campañas? Pues porque se ven retribuidos a partir de esa financiación. Sí, claro. Y el voto Claro, de una claro. persona vale menos que el voto de las 10 personas más ricas de cada una de las ciudades de este país. Entonces también pensarnos, no digo que nos vayamos al modelo chino, pero sí entender que hay discusiones muy interesantes que tendríamos que estar teniendo sobre el modelo hegemónico de la democracia liberal y otros modelos que están optando por más control en partidos más pequeños, o sea, más grandes, pero unipartidos. No estoy defendiendo esos modelos, pero donde sí los trabajadores puedan ser dueños de los medios de producción. ¿Y por qué no lo podemos imaginar?
porque estamos tan pervertidos desde nuestra imaginación política que pensamos que es el único modelo, No, como si el pero capitalismo... ahí no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo el contigo, capitalismo porque tiene menos de 200 años. tú necesitas en una empresa, en cualquier organización, fundación, lo que quieras, una estructura jerárquica para la toma de decisiones. Sí, pueden ser consejos, Ajá, asambleas. y esas, no, la dirección del día a día. No todo lo puede hacer por consejos de asambleas. Sí, Día pero a día hay hay que una... tomar decisiones, día a día hay que hacer cosas. Pero hay contrapesos, Sí, tu pero asamblea. luego, ajá, exacto. ¿Qué es lo que pasó en Que los eso tiene sindicatos? que ver con los liderazgos. Eso pasó en los sindicatos. Y todos se corrompieron y a todos llegó el Bester Gordillo. Los sindicatos llegó- siempre fueron una herramienta para apaciguar a la clase trabajadora. Y eso lo habla la historia de México. Pero O sea, ¿por los qué? sindicatos Pero- nunca fueron pero una en tu herramienta de la modelo izquierda en utópico, este país. ¿Cómo le harías para que eso no volviera a suceder? A ver, ¿por qué hay cooperativas que sí funcionan? España tiene una cooperativa. Superchiquitas, pero sí. España, yo no sabía este caso. ¿Cuál? España tiene una cooperativa. Luego te paso el nombre porque está muy interesante. Es de las cooperativas más grandes a nivel mundial. Y es una cooperativa pues de los trabajadores, literal. O sea, los trabajadores deciden No, y sobre los aquí salarios. también hay esos modelos. O sea, incluso me tocó a mí asesorar un modelo en Jalisco de unas tortillerías Ujú. que decían, oye, pues es que mi maíz me lo están comprando súper barato y van y lo venden las tortillas que Ujú. conocemos. Entonces pusimos nuestras propias tortillerías. Entonces ahora los que producimos maíz en esta zona, juntamos nuestro maíz en tal Ujú. bodega y de ahí se reparte a nuestras Y ahí no hay tortillerías, explotación. Y se llama Maizud. Es más, creo que, bueno, tú No los ubico. ya no estabas tú en ese entonces, en ese ambiente en Jalisco. Pero suceden, pero siempre hay un modelo jerárquico. Y siempre hay un tema donde alguien que tomar decisión. Ahorita, a ver, yo estoy jugándole al abogado del diablo, pero ahorita los dueños de las empresas son los trabajadores en el sentido de que hay personas que se partieron la madre todo el día, todo el Son tiempo, quienes toda su generan la vida, plusvalía. que pusieron su empresa y que ahora están desarrollando su negocio, pero es gente que viene de abajo, no todos son herederos, o sea, no todas las personas, porque eso es importante ponerlo bien sobre la mesa. Está bien. Hay garbanzos de a libra, gente. No, y el 97% de las empresas en México son pequeñas y medianas y es eso. Ya está bien. Yo no discuto. Yo creo que el tema son los grandes capitales de herencia y los que en México, los top 10 más ricos son los top 10 concesionarios del Estado. Pero que es que eso es algo que no cambió en el modelo de la 4T. pero yo creo que, claro. Siguen De siendo hecho, los yo creo mismos, que- ¿no? Incluso son más ricos. Y esa es una crítica que muchos hacemos a este modelo. A ver, yo parto de dos certezas, ¿no? La primera es que este modelo pone en riesgo la vida misma. O sea, lo decía fuera del aire, Carlos Marx, ya sé que da miedo escuchar a Carlos Marx, yo creo que es un filósofo, no hay un filósofo tan importante que pueda explicar qué está pasando hoy en el mundo como Carlos Marx. Aunque seas de derecha, yo creo que vale como valorar sus ideas. Carlos Marx decía que el capitalismo va a devorar sus dos principales fuentes de riqueza, los recursos naturales y al propio ser humano, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? La crisis de salud mental, la gente está cansada, bla, bla, bla. Entonces, este modelo tiene que terminar, porque va a terminar con la vida, ¿no? Entonces, o lo terminamos de manera democrática y nos imaginamos otro modelo para vivir, Claro. o ¿qué va a pasar? La ciencia ficción lo explica muy bien, por eso me gusta mucho la ciencia ficción. Claro. Los más ricos van a poder curarse de enfermedades, los más ricos están buscando irse a Marte, en lugar de decir cómo le hacemos para salvar nuestra tierra y nuestro hogar. Entonces, yo sí creo que nuestra falta de imaginación política tiene que ver con un proceso cultural de que no nos hemos imaginado otra cosa. Yo estoy de A ver, acuerdo hasta cuando ahí los con todo reyes, eso. cuando los reyes, había gente que defendía a los reyes y había gente loquita que decía, ¿por qué tenemos que tener reyes? Con el feudalismo pasó igual. Había gente que defendía el feudalismo aunque no eran señores feudales y hubo gente loquita que decimos, esto no es justo. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que el modelo tiene que cambiar, o sea, estoy totalmente de acuerdo, incluso hay cosas, y lo he dicho públicamente, siempre digo que lo bueno de esto es que todo está grabado y todo está en redes para siempre, pero eso tiene que cambiar, es un hecho. Yo no creo que la vía de cambio sea irnos hacia ese nivel del que tú hablas, totalmente un socialismo radical, etcétera. No creo que sea No sabemos. eso. Lo que sí creo es que es una perfecta combinación de ambos, donde el Estado tenga ciertas empresas fuertes, bien administradas, que es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con un Pemex, con un CFE, con lo básico, que las empresas Recuperar la gestoría del sigan Estado. teniendo propiedad privada, cambiar el diseño de las ciudades, sí, a modelos donde sea más de peatones, meterle más al transporte público, incluso dejar de construir puentes por meter más camiones, ese tipo de cosas, totalmente de acuerdo, y hacia allá tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la producción? No podemos seguir produciendo como estamos produciendo, Amin. Y No, eso claro, tiene que eso ver con que- una que es lo que intervención dije del ahorita, lo que Claro, dije pero eso ahorita, es no podemos- intervención del Estado. tenemos que Y van a decir regular. que es autoritarismo, pero no, es decir, No, yo creo que sí tenemos que regular el consumo porque no es posible que tú necesitas
un par de tenis y tengamos 6 pares de tenis, ¿no? O un pantalón y tengamos 20 O pantalones. 5 termos para el agua, es como, ¿por qué necesitas 5? Pero eso no es Exacto, meternos o sea, con los individuos, ¿no? No, ese pero tipo de cosas es un tema cultural, pero que eso viene cambiando. Y viene cambiando, lo vi, sí. O sea, tú ahorita ves que la gente está usando, o sea, está de moda reusar ropa, por ejemplo. Y eso es algo que se tiene que continuar y incentivar a que la gente reuse ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a ponerle un freno al consumo, no vas a ponerle un freno a la producción, no vas a ponerle un freno al capitalismo como lo conocemos ahorita, pero sí puedes regular ciertas cosas que son las que están haciéndolas mal, ¿no? Y hacia allá ir haciendo un cambio paulatino a un nuevo modelo que tal vez no hemos pensado hasta ahorita y que existe y que vamos a hacer la prueba, pero después de un corte. Okay. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Para celebrar el bicentenario del Senado, recordemos que en 1980 aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Junto con 188 países, que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Estamos de regreso en esta interesante plática. Estoy seguro que este programa va a causar mucho revuelo, pero además es como una idea diferente dentro de un sistema de medios de comunicación que por lo generalmente no se hablan ni se debate ese tipo de cosas. Es que los medios de comunicación son un aparato de la élite, se sabe. A ver, aquí que hay esta libertad, está interesante, o sea, discutir esos temas, pero justo como crear esas nuevas ideas que son posibles, ¿no? O sea, y esas utopías que tal vez nunca lleguemos, pero sí pensarlas. Yo estoy de acuerdo en que el modelo actual no está funcionando. Yo estoy de acuerdo en que se tienen que hacer cambios radicales para cambiar, por ejemplo, todo el tema de la salud mental, que no es un tema de irte a poner más psicólogos o irte a poner más psiquiatras y a darles a todo el mundo pastillas. Porque no te va a dar la vida si no cambiamos de raíz porque la gente está triste, exactamente, cansada. Lo que yo no estoy de acuerdo con Susana es que el modelo a seguir sea aquel. ¿Cuál? Es que yo no estoy defendiendo el modelo chino, yo estoy defendiendo la transición a un proyecto socialista que ningún país la tiene y esa es una realidad. Que estás de acuerdo que hemos vivido en un país socialista toda la vida en México. Claro que no. Totalmente, el socialismo permite tuvimos el PRI y lo peor del neoliberalismo de nuestros... No, sí, a ver, pero tenemos empresas del Estado, el Estado ha Lázaro tenido Cárdenas. Empresas por muchos años, en muchos tiempos. Besos tronados a Lázaro Cárdenas. El petróleo, todo, o sea, hay una parte estatal en México. Un sentido común del valor del Estado. Ajá, para el tema de salud, hay tema del Estado, etcétera, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo, ¿no? O sea, tuvimos muchas concesiones que no por ejemplo en Chile Estados no existe. Unidos, no, o Estados Unidos, donde la universidad cuesta, te puedes morir si no puedes pagar una camilla en el hospital. Exactamente, o sea, no estamos allá, estamos en un modelo diferente a eso aún. Pero, y hemos estado luchando contra hasta qué punto queremos, porque hay mucha gente aquí que quiere ser Estados Unidos. O sea, que el modelo es como, wow, Estados Unidos es como... Yo les digo, no, güey. O sea, Estados Unidos no se está... ¿Cuánta gente no tiene casa en Estados Unidos? No, literalmente se están muriendo de fentanilo, de no tener casa. Por una realidad alterna, ¿no? De obesidad. Llega un presidente y lo que hace es condonar deudas millonarias a todos los jóvenes para que puedan votar por él. O sea, porque así sucede allá, ¿no?
Y yo les digo, el modelo no es Estados Unidos. O sea, para mí está mucho más chido el modelo latinoamericano en cuestión de calidad de vida, cómo es la vida, cómo... Tal vez no tengamos la infraestructura que tenemos ellos, pero sí tenemos un modo de vida diferente que para mí es mucho más rico el tema cultural latinoamericano, ¿no? Incluso allá ni siquiera hay cultura. Y eso es muy interesante lo que mencionan de Manuel todas las mañanas, ¿no? O sea, cómo el mexicano cuida mucho de su gente. O sea, él dice, nosotros no tenemos esos niveles de drogadicción porque las familias cuidan de sí mismas, ¿no? Exacto. O sea, los jóvenes en Estados Unidos, Exacto. pues se salen de su casa bien jóvenes, no regresan aunque no tengan cómo pagar la renta. O sea, sí hay un tema de solidaridad muy interesante en las familias en América Latina, específicamente en México. Y es un tema cultural muy chido, pues, que no queremos que eso se transforme. Por eso yo digo, el modelo no es Estados Unidos. No, y aparte va en decadencia, hello. Sería mucho mejor el modelo europeo, donde es una especie de combinación. Allá en Europa, en la mayoría de los países se paga más del 50% de impuestos, pero el Estado está a cargo de todo el tema de salud, de transporte. O sea, difícilmente alguien se queda atrás, pues. Exacto, ¿no? Y ves a una familia de un taxista, de un camionero, de un enfermero que puede Europa salir de está vacaciones. En crisis. Exacto. Qué interesante eso, Amin. Y eso yo creo que ya lo podemos platicar otros episodios. Pero más crisis que Corea del fascista. Sur, que No, Venezuela, Amin. que Cuba, que China. Crisis fascista. O sea, de Sí, nazis exacto. que están llegando al poder otra vez. Totalmente. ¿Y sabes por qué está pasando eso? O sea, el caso de Meloni, el caso de Le Pen posiblemente Exacto. en Entender Francia. el concepto de los nuevos fascismos. Hay historiadores socialistas que te hablan de que cuando el capitalismo siente que está peligrando como modelo hegemónico, tiene que utilizar la violencia para volver a convencer, para pues ya no convencer, porque claramente ya no está convenciendo, ¿no? Es el sistema capitalista También nos el socialismo. Pues también el socialismo cuando ya está orillado, agarran armas y... pero el socialismo no se puede comparar con el capitalismo porque el capitalismo sí fue un modelo hegemónico, sí es un tema, no tenemos... Es que de verdad, Es que ahí no estoy de acuerdo no, contigo. Amin, es que no es de que estés de acuerdo, no. O sea, en la teoría el socialismo es una cosa, en los países no hemos tenido proyectos socialistas. La gente no defendió ese tipo de gobiernos. Porque cuando no los tuvo, hemos porque no tenido estuvo feliz. ejemplos de gobiernos socialistas exitosos por muchas razones, pero no podemos impugnar un modelo que no nos han dejado intentar porque esa es una realidad. ¿Cómo explicas los golpes de Estado? A mí eso no lo digo yo. La CIA incluso lo ha dicho de manera pública. La democracia nunca nos interesó. Nos interesaban los recursos de los países que invadimos. Obviamente sabemos que Estados Unidos no va a ponerle democracia a Afganistán. Pero yo estoy hablando del caso México, o sea, de México, de nosotros. O sea, el tema es, creo que hay un modelo neutro, o sea, no neutro, sino en medio, de ambos que puede funcionar y que es lo que yo creo, porque luego también lo que ha pasado en los países socialistas es que han... ¿Cuáles? Pues el caso, por ejemplo, lo que intentó hacer Hugo Chávez en Venezuela, todo el tema de Cuba, el tema... Hugo Chávez, cuando él estuvo, fue un modelo muy exitoso. Corea del Norte, claro que es socialista, solamente que tiene un fascismo como gobierno. El fascismo y el socialismo no pueden ir de la mano. Puedes tener un dictador de izquierda, eso sí, el pero el fascismo... ¿Y la democracia y el socialismo sí? No, el fascismo por definición tiene que ver con la derecha y con la defensa del capital. Y eso no lo digo yo. Bueno, un dictador de izquierda. Sí, puede haber dictadores de izquierda. Eso es una realidad. Para mí es la yo misma, no defiendo pues. a Corea del Norte, que quede públicamente. Yo no defiendo a Corea del Norte. Vamos a irnos ya porque ya se nos terminó el tiempo. Muy bueno este debate, ojalá se repita. Y en este caso me tocó jugar de un lado, pero luego te invito a otra persona también para que se haga un debate más interesante. Pero que sí lea y que no traiga argumentos de que... Y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Yo soy Miran Chondo y nos vemos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras.